En toda operación de comercio exterior existen riesgos que pueden afectar la carga y responsabilidades que pueden surgir para las partes intervinientes. Asimismo, existen obligaciones que los involucrados deben cumplir, que si no se definen claramente pueden causar graves problemas comerciales. Para evitar que estos problemas ocurran y si llegan a ocurrir darles una solución directa, existen los International Commercial Terms o Incoterms. Hoy en este episodio los estudiaremos al detalle. ¿Qué tal? Soy Fabricio García y esto es Legal Light, el canal donde informamos de derecho de forma profesional, simple y para todos. Si es tu primera vez en el canal, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguir todos los links que te dejo en la descripción. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Ten presente, no necesitas ser abogado para ser parte de esta comunidad. ¿Qué son y para qué sirven los Incoterms? Los Incoterms son términos generalmente expresados en 3 letras de aceptación voluntaria entre comprador y vendedor en el comercio internacional. Estos regulan las responsabilidades de las partes del contrato de compraventa de mercancías y debemos conocerlos para que las operaciones de tránsito internacional de bienes sean más seguras. En específico, los Incoterms sirven para evitar problemas de interpretación de los contratos por cada una de las partes, regulando en concreto lo siguiente. ¿En qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador? Es decir, hasta aquí respondo yo como vendedor y de aquí en adelante respondes tú como comprador. También se revisa el lugar de entrega de la mercancía establecido en el contrato. Además, se entiende quién contrata y paga los gastos de transporte y seguro. Y finalmente, qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes. Quédate hasta el final del video y en Legal Hacks te daré mis sugerencias prácticas para que uses a tu favor los Incoterms y no cometas errores que puedan dañar la operación comercial que estás ejecutando. No olvides descargar el PDF que resume todo lo que trataremos en este episodio. Te lo dejo en el enlace en la descripción. If you're thinking of buying goods in Ecuador, stay until the end of the video. I have a tip especially for you. Hablemos entonces de los Incoterms en concreto y los vamos a subdividir según el modo de transporte. Comencemos por los Incoterms multimodales. Como ustedes deben conocer, el transporte multimodal es en el que interviene más de un modo de transporte. Por ejemplo, el contrato cubre desde que el banano ecuatoriano fue sacado de la hacienda, puesto en el camión, llevado al puerto marítimo, colocado en el buque y, en su tránsito marítimo, transbordado de un buque pequeño a uno más grande, de ser el caso, y en destino bajado a un camión, colocado en un tren para luego ser puesto en otro camión y dejado finalmente en las instalaciones del comprador. Es decir, se cubre todas las etapas y modos de transporte para que la carga llegue del punto A, en Ecuador, al punto B, en la China. Los términos multimodales son en específico el ex-ware o en fábrica, FCA franco transportista, CPT transporte pagado hasta, SIP transporte y seguro pagado hasta, DAP entregado en lugar, DPU entregado en lugar descargado, DDP entregado con derechos pagados. No se preocupen, vamos a entrar en detalle sobre esto. Por su lado están los Incoterms marítimos y para vías navegables. Entre ellos está el FAS franco al costado del buque, el FOB libre a bordo, el CFR costo y flete y el CIF costo, seguro y flete. Tranquilidad amigos, ya procedo a explicar este idioma extraño y paralelo. Atentos, no se distraigan. Hablemos entonces de los Incoterms al detalle. Comencemos por los multimodales. Primero tenemos el ex-works o en fábrica, que es el Incoterm en el que el vendedor realiza la entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador en las instalaciones del vendedor u otro lugar designado, como un taller, una fábrica, y siempre deberá hacerlo en la fecha o dentro del plazo acordado. El vendedor no tiene que cargar la mercancía en ningún vehículo de recogida, ni tiene que despacharla para la exportación, en caso de que el destino de la mercancía así lo requiera. Estas funciones serán, salvo pacto contrario, por cuenta y riesgo del comprador. Es decir, si soy exportador ecuatoriano de cacao, habré cumplido con poner los granos de cacao en la puerta de mi negocio para que el comprador lo retire. Más adelante, en Legal Hacks, les diré qué pienso sobre este término y mi consejo práctico sobre el tema. Hablemos del FCA, Free Carrier o franco transportista.
Significa que el vendedor entrega la mercancía al que la va a transportar o la persona designada por el comprador en las instalaciones de quien adquiere la mercancía o en otro lugar designado, siempre siendo necesario especificar dicho lugar. El riesgo en este caso se transmite del vendedor al comprador en el punto de entrega. La entrega se considera completa, en primer lugar, cuando la mercancía se ha cargado en los medios de transporte proporcionados por el comprador, si el lugar de entrega son las instalaciones del vendedor. Y en el segundo caso, en cualquier otro tipo de situación, cuando la mercancía se pone a disposición del transportista en los medios de transporte del vendedor preparada para la descarga. En este término se puede exigir que el vendedor despache la mercancía para la exportación cuando así sea aplicable. Es decir, si yo exporto camarones, se entiende habré cumplido con la entrega si puse las cajas en el camión que envió el comprador a mi bodega. Tenemos también el CPT, Carriage Paid To o transporte pagado hasta. Significa que el vendedor es el que debe contratar y pagar los costos de transporte hasta el lugar convenido en destino. Como en todos los términos que comienzan con C, la empresa vendedora cumple con la obligación de la entrega cuando se pone la mercancía en poder del primer transportista y no cuando la mercancía llega hasta el lugar de destino. Lo que quiere decir que se transmite riesgo al comprador cuando la mercancía se entrega al primer transportista, llamado también porteador, en el país de origen. El despacho de aduanas de exportación será por cuenta del vendedor. Y como ejemplo, digamos que ustedes exportan atún a Estados Unidos. Como vendedores deberán pagar el transporte hasta el puerto designado, digamos que es el de Los Ángeles, en la costa oeste, pero descargarán su responsabilidad sobre la carga cuando pongan el atún en el primer medio de transporte en el Ecuador, para iniciar su tránsito hasta los Estados Unidos. Hablemos del CIP, Carriage and Insurance Paid To, o transporte y seguro pagados hasta. Ocurre lo mismo que en el anterior, en el CPT. La única diferencia es que una de las partes se compromete a contratar el seguro para la carga, en todas las etapas del transporte marítimo o no. Es decir, el exportador de atún paga por el transporte y deja de ser responsable de la carga cuando lo entregue en Ecuador al primer transportista, pero deberá acordar con el comprador quién paga el seguro de la carga. Hablemos del DAP, Delivered at Place o entregado en el lugar. Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, preparada para la descarga pero sin descargarla. Y esto siempre en el punto de destino convenido. El despacho de aduanas de exportación será cuenta del vendedor. Digamos que ustedes exportan mangos y se encargan del trámite aduanero y portuario en el Ecuador y serán responsables hasta el puerto de destino y de tener esta carga lista y preparada para que sea descargada por el que la ha comprado, no siendo obligatorio que el exportador de mangos sea responsable de la operación de descarga como tal. Por su lado, el DPU o Delivered at Place Unloaded o entregado en el lugar descargado es idéntico al DAP antes explicado. La única diferencia, siguiendo el ejemplo anterior, es que el vendedor de mangos sí se obliga a la operación de descarga en destino. Este es el único Incoterm en el que el vendedor asume la responsabilidad de descarga. Hablemos del DDP, Delivered Duty Paid o entregado con derechos pagados. En este término, el vendedor se responsabiliza de forma máxima. Significa que el vendedor realiza la entrega de las mercancías cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, preparada para la descarga pero sin descargarla, y en el punto de destino designado, despachada para la importación. El vendedor adquiere un alto riesgo y responsabilidad, ya que no solo se obliga a asumir el costo de transporte y riesgo desde el origen hasta el almacén del comprador en destino, sino que debe gestionar y abonar los trámites aduaneros e impuestos correspondientes en el país de destino. A lo único que no se obliga el vendedor en este término es a descargar la mercancía en el almacén de destino. Por ejemplo, si ustedes exportan palmito al puerto de Tel Aviv en Israel, serían responsables hasta que la carga llegue a la bodega del importador en Tel Aviv, en el medio de transporte y estando lista para ser descargada por el comprador, debiendo la empresa exportadora de palmito asumir todos los trámites, tanto en origen como en destino, para que la carga llegue al sitio acordado. Ahora sí, analicemos los términos exclusivos para el transporte marítimo y vías navegables, no para todos los modos de transporte como los que revisamos anteriormente. Hablemos del FAS o Free Alongside Ship o franco al costado del buque. Significa que el vendedor realiza la entrega de la carga cuando ésta es colocada al costado del buque designado por el comprador en el puerto de embarque señalado.
Si no hay un punto de entrega determinado y hay varios disponibles, el vendedor tiene la libertad de elegir el que más le convenga. Este es un contrato que se considera recomendable, ya que los riesgos son pocos y por hacer los trámites aduaneros, las facturas y todos los respaldos quedan en manos del vendedor, esto para efectos tributarios y otros. En general, este término se usa para exportar mercancía al granel, como carbón, melaza, desperdicios de metal, entre otros, o también mercadería especial, como turbinas, grandes motores, autobuses. No se recomienda usar este término cuando la mercancía se transporta en contenedores. Para eso está el término FCA o francotransportista visto hace unos momentos. Por ejemplo, si ustedes exportan chatarra, deberán hacer y pagar todos los trámites aduaneros, colocarla junto al buque para que sea cargada en la forma técnica. Hasta ahí llegará su responsabilidad. Hablemos entonces del FOB o Free On Board o libre a bordo. Este es uno de los términos más usados y tradicionales y significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque señalado. El riesgo se transmite cuando la mercancía está sobre el buque, debiendo el vendedor asumir todos los costos y riesgos de la manipulación de la mercancía para subirla a bordo por parte de la naviera. El despacho de aduanas de exportación será siempre cuenta del vendedor. Por ejemplo, si ustedes venden banano, están obligados a hacer todos los trámites para que el banano suba al buque. De ahí en adelante será responsabilidad del comprador. Hablemos del CFR, Cost and Freight o costo y flete. Significa que el vendedor entrega las mercancías a bordo del buque y debe contratar y pagar los costos y el flete hasta el puerto de destino designado. El vendedor asume el costo del transporte hasta el destino convenido, pero transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía se entrega al primer transportista, a no ser que se especifique lo contrario en el contrato de compraventa. Si las partes desearan que el riesgo se transmita en una etapa posterior, por ejemplo en un puerto marítimo intermedio, necesitan especificarlo en el contrato. El despacho de aduanas será siempre por cuenta del vendedor. Por ejemplo, si ustedes están exportando pescado congelado, su responsabilidad llegará hasta que entregan la carga en el puerto ecuatoriano, pero deberán pagar todo el coste de transporte hasta el destino. Hablemos del CIF, Cost, Insurance and Freight o costo, seguro y flete. Significa que el vendedor entrega las mercancías a bordo del buque y debe contratar y pagar los costos, el seguro y el flete hasta el puerto de destino designado. El vendedor asume el costo del transporte hasta el destino convenido, pero transmite los riesgos al comprador cuando la mercancía se entrega al primer transportista, a no ser que en el contrato de compraventa se especifique lo contrario. El despacho de aduanas de exportación será por cuenta del vendedor. Por ejemplo, si una empresa ecuatoriana vende camarón a China, bajo este término, la empresa camaronera deberá pagar todos los costos logísticos, el seguro de la carga y el flete marítimo. Lógicamente, en el ejemplo, incluirá en el precio del contrato todos estos costos, más las ganancias y un margen para emergencias. En este caso, el riesgo se transfiere al comprador desde que el exportador de camarón entrega el producto en el buque o al transportista designado en el contrato. Llegó el momento de los legal hacks. Los Incoterms los crea la Cámara de Comercio Internacional, CCI o ICC. Su última versión es la del año 2020. Sin embargo, existen versiones previas que aún tienen validez si las partes deciden someterse a ellas de forma expresa en el contrato de compraventa internacional de mercancías. Hay que dejar claro, los Incoterms no son ley, sino solo se hacen obligatorios si las partes los invocan en sus contratos de compraventa. Luego de negociado, el Incoterm aplicable se indicará en el contrato de compraventa. Esto señalando la versión sobre la que se ha pactado las condiciones y junto con el lugar geográfico convenido para la entrega de las mercancías. Si estoy enviando, por ejemplo, banano FOB o Free On Board desde Guayaquil, Ecuador a Guangzhou, China, debería colocarlo así en el contrato. FOB Guayaquil, Incoterms 2020. Esto porque el banano lo entrego en el buque acoderado en el puerto de Guayaquil. En la medida de lo posible, yo les recomiendo evitar el término ex-works. Esto porque es peligroso, salvo que existan condiciones de máxima confianza. Se preguntarán por qué es peligroso. Porque el vendedor pierde el control de la mercancía y las garantías de que los trámites de exportación se realicen correctamente, ya que están a cargo del comprador, son escasas. Recuerden que el comprador tiene que hacerse cargo de todos los costos, desde la misma recogida y carga en el país de origen y de todos los trámites documentales y aduaneros.
Utilicen el FCA por el FOB. FCA o francotransportista es el Incoterm que debería sustituir al tan utilizado FOB para envíos de mercancía en contenedor, ya que de este modo el vendedor evitaría los costos de manipulación portuaria y de embarque que no son controlables por él, ya que son contratados por el mismo comprador. Ojo con el CPT, Carriage Pay To o transporte pagado hasta, ya que en este nadie se obliga a contratar seguro. Para esto pueden usar el SIP o el SIF, conforme lo crean conveniente. Cuidado con los términos DAP y DPU. Recuerden que en estos dos términos la responsabilidad del vendedor es extrema, ya que el trayecto a cubrir por parte del que vende sería, por ejemplo, desde el Ecuador hasta que la mercadería esté lista para ser descargada o deba ser descargada en el país de destino. En el caso de países sin verdadera tecnificación portuaria y marítima, los problemas serían más que probables y por ende los costos para el vendedor podrían ser incontrolables. Digamos que ustedes están exportando café a Afganistán. Todo podría pasar en este trayecto. En estos casos sería más conveniente usar términos como el SIP y el SIF, ya que en ellos el riesgo se transfiere en el Ecuador, no en Afganistán. Ojos bien abiertos cuando se exporte FOB, ya que pueden surgir dificultades a la hora de obtener un Bill of Lading, BL o conocimiento de embarque, documento necesario cuando el medio de pago es un crédito documentario. Prometo abordar este tema en un video siguiente. Por estas razones, si el embarque es mediante contenedor marítimo, la recomendación sería utilizar el FCA en puerto de embarque, evitando dificultades con la documentación y teniendo un mayor control sobre los costos. If you are not in Ecuador and you are thinking about buying goods in our country, let me tell you, we have the best bananas and shrimps in the world. What I can recommend to you, first of all, is that you hire a specialized and English-speaking legal advisor, which will ensure the success of your transactions right from the start. Si tienes alguna consulta sobre el tema tratado hoy, no dudes en dejármela en los comentarios. Para mí será un gusto responder tu consulta del día. Quiero saber su opinión. ¿Creen que los Incoterms contribuyen al comercio internacional seguro o no son necesarios? Debatamos. No olvides dar clic en el enlace que te dejo en la descripción para recibir de forma gratuita el resumen en PDF de todo lo conversado en este episodio. Si este video te fue útil, no olvides darle like, seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. No olvides compartir el video, seguro le será útil a cualquiera de tus contactos. Nos vemos pronto con otro video de contenido legal, pero light.